se te termina el mandato, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a seguir trabajando por el proyecto de país de Argentina y de Norte que tenemos. Sigo trabajando en el equipo del gobernador, en el armado de un frente. Buscamos la unidad, esa es la idea, no está fácil todavía, pero bueno, vamos a seguir trabajando y en función del armado que se haga se determinarán las candidaturas. En mi Perdón, caso, ¿la unidad de quién? ¿O la quiénes? unidad de lo que es la centroizquierda o el peronismo. Ajá. Sí, sería la idea. Yo siempre abrogué por la unidad del peronismo. Ahora, en respuesta a eso, cuando el kirchnerismo asume a nivel nacional, dicen vamos a convocar a todos, lo primero que hacen, intervienen y tratan de someter a los que piensan diferente y nosotros decidimos no someternos. El Entonces, PJ local está en manos del kirchnerismo en este el PJ momento. local en estos momentos sí, porque el fallo de Servini de Cubría nos dio la razón, dijo que era arbitrario, pero fue con una apelación a la Cámara y le dieron efecto suspensivo. La Cámara le dio efecto suspensivo. Con lo Sí, cual... la unidad sería a partir del peronismo proscripto en Salta. Y lo que pasa es que lo que tomaron, y quedó clarísimo en las elecciones provinciales, lo que tomaron fue el Partido Justicialista, que yo amo y claramente me da mucha pena la performance que tuvo en las elecciones nacionales, pero los dirigentes, los militantes, todos nos fuimos y seguimos trabajando con el peronismo, no en el Partido Justicialista, hasta tanto podamos recuperarlo. Intervinieron el edificio, digamos. Exactamente, aparte de un edificio que lo acabamos de terminar de arreglar, un edificio que se caía a pedazos y en esta gestión la verdad que regularizamos y el interventor lo dijo, ¿no? Que la intervención no podían decir nada en términos económicos o jurídicos porque está impecable, sumamente organizado, que era político, era básicamente porque votamos de manera diferente a lo que ellos querían que votemos los diputados. ¿Y ustedes no tienen expectativa de que la orden judicial se cumpla antes de octubre? Esperamos que sí, esperamos que la Cámara lo resuelva antes de octubre, es más, no antes de octubre, antes del 7 de agosto, que es el cierre de frente, sería lo ideal, los 17 candidatos. En el mientras tanto seguirán las conversaciones y bueno, esperemos podamos llegar a un acercamiento, pero acercamiento, consenso no es sometimiento. Entonces, si la intención es que siga comandando desde un escritorio de Buenos Aires, de ninguna manera. Recién le preguntábamos a Martín Ávila de si el kirchnerismo iba a imponer candidatos y bueno, por lo menos desde Memoria y Movilización dijo que no iban a aceptar eso, No. que en última instancia podrán escuchar una propuesta, pero que la cuestión se tiene que resolver acá. ¿Vos creés que eso es imprescindible? ¿Hay Sí. intenciones del kirchnerismo de imponer candidatos tanto en Bueno, diputados? siempre trabajan de esa manera. De hecho, intervinieron en el partido y impusieron los candidatos a nivel nacional. Creo que este cierre de candidaturas que fue bastante complejo en Buenos Aires es un buen paso en ese sentido. Si logró cerrar Buenos Aires, que es una jurisdicción tan compleja, calculo que podremos hacerlo en Salta. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, como siempre, pero diálogo con respeto al federalismo, con respeto a nuestros afiliados provinciales, algo que no se cumplió con la intervención. Sin Ahora, imposición. Perdón, Sí, adelante. ahora la unidad desde el peronismo, pero lo que es el gobierno provincial nuclea a gente que viene de otras fuerzas políticas. Sí, exactamente, es mucho Ustedes más también amplio. lo... Estamos hablando de un frente mucho más amplio, hay independientes. Me parece que los que compartimos es, hoy Argentina, y está clarísimo con este gobierno nacional, tenemos un gobierno nacional que es federal en los papeles, pero en la realidad no. El estado de las rutas es absolutamente deplorable. Hay algunas cuestiones que nosotros siempre nos opusimos al gobierno nacional y lo vamos a seguir haciendo, por ejemplo, jubilados, universidades, Garraham, discapacidad. Entonces, me parece que creo que tenemos que generar una alternativa racional. Entonces, dentro de ese sector al que yo conformo, que es un peronismo más federal y racional, que entiende que primero Salta y primero los salteños, podemos llegar a un consenso a quienes entiendan que los intereses y los derechos de los salteños no son negociables. Esta pregunta puede resultar incómoda, pero de todas maneras la tengo que hacer. En algún momento se está especulando a ver si el gobierno nacional va a juntar los 87 para ratificar un eventual veto. En algún momento ustedes votaron ratificando el veto.
¿Cuál va a ser el No, en mi esquema? caso nunca votamos a favor de hecho yo fui autora del proyecto de jubilados en su momento. Lo que pasa es que la comunicación, el gobierno es muy hábil y el kirchnerismo en su momento también. En materia de jubilados y universidades yo fui autora del proyecto. A favor de las universidades, de la Universidad Nacional de Salta y a favor de los jubilados, y que es la movilidad de sus haberes. Y ahora, la movilidad de los haberes en la universidad y en el caso de jubilados, de sus jubilaciones y pensiones. Ahora, el gobierno, cuando obtuvo el famoso número que para Los 87. los 87, que es la bala de plata en el Congreso, básicamente, y es lo que está buscando en estas elecciones. Por eso para nosotros es tan importante plantear, algunos plantearán una negación o una oposición acérrima al gobierno nacional, otros planteamos una oposición racional, digamos, en donde podamos, en las cosas que perjudiquen a Salta, a los salteños, a los argentinos, no acompañemos, y en aquellas cosas que los benefician, por ejemplo, como fue el RIGI en su momento, podamos acompañarlo. Y en el caso de jubilado, el 87 lo obtuvo con los radicales con peluca, que se les llaman, que era la famosa selfie, que la verdad que son inentendibles, ¿no? En algo tan sensible, una locura, la selfie sonriendo, diciendo vamos a perjudicar a los jubilados, y después el asado con los supuestos héroes. No fuiste al asado. No, sin duda que no. Y en ese momento nosotros votamos la primera ley base a favor de los jubilados, la segunda, en su momento, desde Innovación, nosotros no estábamos de acuerdo en bajar al recinto, porque ya sabíamos que perdíamos. O sea, ya sabíamos, porque lo había comunicado el gobierno, porque estaba la selfie con el presidente, con los radicales con peluca, y sabíamos que si bajábamos al recinto lo perdíamos. Entonces nosotros habíamos planteado, no nos metamos en esta cosa de quedarnos con los discursos y que pierdan los jubilados, esperemos y vemos si podemos mejorar, si puede faltar alguno del otro lado, podemos uno que conseguíamos, bueno, pero en ese momento se decidió desde el otro sector y nosotros no nos prestamos a esa batalla, pero jamás votamos en contra de los jubilados. ¿Y no lo harían si hay veto para estas leyes? Yo ya manifesté, sí puedo decirte mi voto particular, yo ya firmé dictamen y voté a favor en diputados de jubilados, Garrahan y universidades, y en el caso jubilado, bueno, Garrahan es un tema nuevo, Garrahan y discapacidad son de este año, pero jubilado y universidades es el mismo debate del año pasado y los dos los apoyé y este año también los apoyé y los voy a seguir apoyando. Eso, sí, Sí. adelante. No. Decía que me parece además como muy importante la actitud de cara a lo que viene en estos meses en función de lo que se pretenda construir fundamentalmente, sea en el frente que sea, para poder llevarlo como campaña, ¿no? Porque totalmente. Me parece que, Y que es lo que pasa es que fundamental. me parece que desde el peronismo tenemos que hacer una autocrítica. O sea, esta gente, este gobierno nacional, al cual no voté ni votaría, no vino de un plato volador. O sea, hubo un montón de argentinos que con su voto decidieron que sea el presidente. Entonces, nosotros tenemos que hacer autocrítica. ¿Por qué un gobierno tan cruel hoy está gobernando la Argentina? ¿Y por qué tiene, a pesar de su nivel de crueldad extremo, como el tema de jubilados, oncológicos, personas con discapacidad, así todo tiene un sector que sigue apoyándolo? Entonces, creo que hay que escuchar ese sector, porque desde ese sector hay mucha gente que puede ser racional y que puede entender que no puede ser la alternativa una Argentina con excluidos, ¿no? Juan Manuel Urtubey, el exgobernador, anunció que propone, ¿no?, su candidatura a senador nacional. ¿Qué opinas? Bueno, es lógico y respeto su decisión. Yo en mi caso particular tengo actualmente una banca y prefiero esperar a ver el armado general, a ver cuáles son las candidaturas, terminar de cerrar el espacio, que de hecho el 7 de agosto va a ser el espacio. Yo tengo un cariño con Juan y muy buena relación y es una persona súper capacitada, es su decisión personal. Yo prefiero esperar yo personalmente para ver si seré yo la candidata u otra persona. Hay un montón de mujeres súper capaces en nuestro espacio. ¿Te gustaría ser candidata a senadora?
Yo lo que estoy segura es que voy a formar parte del equipo, pero ser candidato, ocupar el cargo es la parte visible. O sea, para que yo sea candidata en su momento y para que yo sea diputada, hay un montón, pero muchísima gente a lo largo y ancho de la provincia que estuvo trabajando, y en la banca actualmente muchísima gente, cada proyecto de ley que presento, cada debate que doy, hay muchísima gente que aporta argumentos a favor, en contra, que apoya. Yo creo en el trabajo en equipo. Con lo cual, lo vamos a saber el 7 de agosto cuando cerremos frente y veamos quiénes estamos en ese equipo. En función de eso determinaremos quién tiene un mejor perfil para ser el candidato. ¿Hay posibilidad de que el oficialismo provincial presente lista propia? Siempre está abierta la posibilidad, claramente. O sea, es una alternativa. A mí, si me preguntás qué prefiero, a mí me gustaría la unidad. La unidad del peronismo, del sector independiente, de las personas que entendemos que hay que plantear un modelo federal, que tenemos que pelear por ese federalismo, por el reconocimiento de los derechos y los intereses de nuestra gente. Y en ese esquema ojalá logremos la unidad. Pero si así no fuera, sí, obviamente siempre es una alternativa. Ahora, en esa unidad, volvemos al tema de la unidad, este frente que lanzaron algunos grupos políticos con Juan Manuel Urtubey, ¿podría formar parte? Sí, o no? totalmente. Yo tengo muy buena relación con todos. De hecho, hemos formado los frentes anteriores en las provinciales y en las nacionales, hemos estado juntos. Así que, y tengo, afortunadamente, tengo excelente diálogo con todos ellos. Así que estamos en conversaciones, todavía no terminamos de cerrarlo, ojalá lo podamos hacer. Y en ese esquema, una vez que se cierre quiénes estamos en el frente, veremos quiénes son. Pero no está mal que sea Juan o cualquier persona digan, bueno, yo quiero ser. Están manifestando su voluntad de querer ser candidato, seguramente dependerá de una decisión colectiva. En la nota anterior salió un poco el tema, hubieran sido buenas las PASO para este caso. Sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que el problema en el contexto actual económico, en que imagínate, no tenemos, el gobierno nacional no manda ni siquiera una moneda para una ruta y nuestra gente se mata en las rutas en ese sentido, entonces había un contexto, de hecho yo no estaba de acuerdo en eliminar las PASO, las suspendimos solo por este año. Pero creo que también está bueno un ejercicio de la política, de hacer el esfuerzo de eso que se logra en las PASO, lograr así como lo logró Buenos Aires. Es medio complicado su cierre, pero bueno, ojalá lo puedan lograr el resto de las provincias. Quedan 22 provincias más para cerrar. No, y particularmente porque hay un fenómeno que no estamos viendo, que muchos te dicen, no, suspendemos los PASO para que cada partido decida. El problema es que hoy las elecciones ya no es partidocracia, es frentecracia. Totalmente. Entonces, además los partidos, un montón de partiditos chiquitos que son sellos que resuelven independientemente. Entonces, es muy difícil que la gente pueda expresarse por tal o cual candidato previo a la elección general. Bueno, ahí creo que eso va a requerir una mayor responsabilidad, al no tener PASO, que requiere una mayor responsabilidad de la dirigencia y un mayor esfuerzo para hacer una valoración hasta qué punto vamos a generar una oferta electoral de acuerdo a lo que nos está pidiendo la sociedad, por un lado, y de acuerdo a lo que nosotros entendemos que tiene que ser un esquema de gobierno. No es sencillo, para nada sencillo, las PASO te ordenaban un poco más, pero en el actual contexto yo estuve de acuerdo con suspenderlo por única vez y evaluar la posibilidad. Y aquí sale también la pregunta de que es evidente que durante un largo tiempo el problema ha estado en la dirigencia. Sí, pero totalmente. ¿Podremos llegar a un nivel de maduración donde eso pueda estar, digamos, entre los cánones como de Uruguay, por ejemplo? Mira, nada quisiera más que podamos tener una dirigencia. Lamentablemente yo lo que veo, las últimas sesiones del Congreso a mí personalmente me dieron vergüenza. O sea, tenemos un nivel de representantes, algunos, no todos, porque hay gente muy formada y gente que a veces no te hacen falta títulos universitarios, ni mucho menos. Vos tenés dirigentes que representan distintos sectores de la sociedad, la Argentina es plural, entonces tenés distintos tipos de representantes. Pero en la Cámara de Diputados, la verdad, han llegado diputadas y diputados que hablan, que se faltan el respeto constantemente, libertarios que entre ellos se agarraron a las trompadas en el Congreso, una libertaria que le echa agua a otra. La verdad que yo creo que necesitamos
elevar el nivel de debate en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación te mira el mundo, o sea, es como una imagen de la Argentina hacia el mundo, hacia atrás. Y la verdad que las últimas sesiones han sido muy lamentables. Ojalá a quienes me escuchan, más allá de las personas, los nombres, lo que fuera, elijamos representantes en que se sientan representada la gente y que entendamos que tienen una enorme responsabilidad de cara a representar el país. Ustedes tienen una oficina que es fantástica en términos económicos, que es la oficina del Congreso, que hace algunos informes que son realmente fuente de referencia, sí, en muchos totalmente. casos. En el primer bloque estuvo el ingeniero Villada y yo le planteaba, ATN se quedan con la plata, impuestos a los combustibles se quedan con la plata. Los gobernadores dicen, ATN no te quedes con el 1%, incorporalo a coparticipación, y el combustible también danos, eso también con los coeficientes de coparticipación. El problema es que mientras se quedan y le ayudan a dar superávit fiscal. Si ellos lo tuvieran que gastar, van a déficit. ¿Qué dice la oficina del Congreso? ¿Afecta o no afecta el déficit utilizar esa plata para los fines que tiene que ser utilizada? No, la verdad, en la oficina del Congreso no hace análisis objetivo de cuánto es de cada cosa. Claramente, si los ATN fuesen distribuidos, habría que ajustar en otro lado. La realidad es que la ley de coparticipación, esa es plata que pagamos todos los argentinos, pagamos esa plata, la tiene el gobierno nacional y se la está quedando. Y no corresponde que se la quede, porque es masa coparticipable, que se saque el 1% para emergencias en las provincias. Tuvimos emergencia, nosotros estuvieron inundadas las comunidades en el norte, Bahía Blanca, el fuego en Río Negro, innumerables, y sin embargo esa plata no se utilizó, y las provincias tuvieron que salir a paliar como lo pudieron. Entonces lo que están planteando las provincias, y no es la plata de los gobernadores, es la plata de los argentinos. La pusieron los argentinos y por ley corresponde que sea atendida a las emergencias de las provincias. Ahora, Pame, no hay corresponsabilidad de ustedes porque el DNU 70 está vigente, el diputado no lo puede dar de baja. Sí. En la ley de base la aprobaron y sobre la ley de base se tomaron medidas como, por ejemplo, bajar impuestos a bienes personales de una manera brutal, y eso es menor recaudación que el otro día lo decía Milei en la Cámara de Comercio, decía, vamos a recuperar para devolverle a ustedes la plata. Pero lo están haciendo con los jubilados y los discapacitados. Bueno, exactamente. Yo no puedo entender, por ejemplo, el gran problema que plantean con la moratoria. Yo no soy amiga de las moratorias eternas, porque se supone que las moratorias son para situaciones excepcionales. Pero los libertarios votaron a dos manos la moratoria para el sector empresario, el blanqueo y otro tipo de beneficio fiscal para el sector económico. Que está bien, nosotros queremos que les vaya bien para que generen puestos de trabajo y resulta que para jubilados ahí genera déficit fiscal. Entonces, digo, ordenen el discurso. Hay déficit fiscal para lo que ellos quieren. Entonces, cuando le tenés que dar fondos reservados a la CIDE para hacer espionaje, ahí no hay déficit fiscal. Pero a los jubilados sí, un bono que pasa de 70.000 a 110.000 pesos. Estamos hablando de un ajuste por inflación de la jubilación y pensiones. No estamos hablando de un debate. Y es increíble cómo este gobierno logra que el planteo sea sobre jubilados sobre una mínima. Es una locura. Sobre una moratoria para la mínima para el que no cumple los años. Cuando en realidad deberíamos discutir una moratoria y decir, sí, podría ser proporcional. Si portaste 25 años, no, nada, te quedas sin nada. Tenés que ir a una PAM o tenés que esperar. Entonces, ¿por qué no podés hacer un aporte adicional? ¿Por qué no hay un sistema de ahorro previo? Hay un montón de cuestiones que se pueden llegar a resolver. En algún momento hay que dar el debate, pero acá es a todo o nada. O sea, y por eso son tan importantes estas elecciones, porque realmente, si no hemos podido debatir el decreto 70 y otro tipo de medidas, porque no tenemos los números en el Congreso. Si la Libertad avanza con sus números en el Congreso, va a ser peor. Entonces, ellos están jugando a conseguir esos 87 para hacer lo que quieran.